Lo que contó mamá. Cuando se hubo ido la abuela no sabíamos qué hacer o qué decir o qué sentir, excepto felicidad y desamparo. El corazón me latía locamente mientras veía a mamá ponerse la blusa, abotonársela e introducírsela bajo el cinturón de la falda, antes de volver a nosotros con una trémula sonrisa que trataba de tranquilizarnos. Era lamentable que encontrase yo consuelo en una sonrisa como aquella. Grace bajó los ojos, mirando al suelo. Su tormentosa inquietud se expresaba con un movimiento del zapato, que seguía los diseños complicados de la alfombra oriental. Escuchadme, dijo mamá con artificial optimismo. Fue una paliza de protocolo, por así decirlo, y no dolió mucho. Mi orgullo sufrió más que mi carne. Es humillante ser azotada cuando una esclava o como un animal, y por los padres de una. Pero no penséis que va a volver a ocurrir, porque no volverá a ocurrir nunca más. Solo ha sido una vez, y estaría dispuesta a sufrir 100 veces estas heridas que tengo para vivir de nuevo los 15 años de felicidad que tuve con vuestro padre y con vosotros, aunque me horrorizaba. Me obligó a mostrar lo que me hicieron. Se sentó en la cama y abrió los brazos para que nos apretáramos a ella y nos sintiéramos mejor, aunque yo puse cuidado no volver a abrazarla y evitarle así más dolor. Colocó a los gemelos en su regazo y acarició la cama para indicarnos que nos sentáramos junto a ella. Luego se puso a hablar, y lo que decía le resultaba, evidentemente, difícil de decir, tan difícil como era para nosotros escucharlo. Quiero que me escuchéis atentamente y recordéis todas vuestras vidas lo que os voy a decir esta noche. Hizo una pausa dudando mientras observaba la habitación y se fijaba en las paredes aterciopeladas, como si fueran transparentes y a través de ellas pudiera ver todas las habitaciones de la gigantesca casa. Esta es una casa extraña y la gente que vive aquí es más extraña todavía, y no me refiero a la servidumbre, sino a mis padres. Debiera haberos advertido que vuestros abuelos son fanáticamente religiosos. Creer en Dios es una cosa buena, es lo que se debe hacer, pero cuando se refuerza esta creencia con palabras tomadas del Antiguo Testamento que uno mismo escoge e interpreta de la manera que más le convenga, eso es hipocresía, y eso es exactamente lo que hacen mis padres. Mi padre, como sabéis, está muriendo, pero todos los domingos lo llevan a la iglesia en su silla de ruedas, si se siente con fuerzas para ello, o en una camilla si se siente peor, y da su diezmo, una décima parte de sus ingresos anuales, que son cuantiosos. De esta forma, no es de extrañar que sea bien recibido. Dio dinero para construir la iglesia, pagó las ventanas con vitrales, dirige al pastor y controla sus sermones, porque está pagando a peso de oro su entrada en el cielo, y si es posible sobornar a San Pedro, ciertamente mi padre entrará ahí. En esa iglesia lo tratan como a un dios o como un santo vivo, y luego vuelve a casa sintiéndose completamente justificado en hacer todo lo que se le antoje, porque ha cumplido con su deber y ha pagado lo que debía, y por tanto está libre de ir al infierno. Cuando yo era pequeña, con mis dos hermanos mayores, se nos llevaba literalmente a la fuerza a la iglesia. Aunque estuviéramos malos y debiéramos quedarnos en la cama, teníamos que ir a la iglesia. Se nos metía a la región, quisiéramos o no. Sed buenos, sed buenos, sed buenos, no oíamos otra cosa. Todos los días los pequeños placeres normales que disfrutaban todos los demás niños eran pecaminosos para nosotros. A mis hermanos y a mí se nos prohibía bañarnos en la playa, porque eso era ponernos traje de baño y exponer al público parte de nuestro cuerpo. Se nos prohibía jugar a las cartas o a cualquier juego del azar. No podíamos ir a bailes, porque eso quería decir que vuestro cuerpo podía acercarse al sexo opuesto. Se nos ordenaba dominar nuestros pensamientos, apartar de nosotros toda idea de lujuria o de pecado, porque se nos decía que el pensamiento es tan malo como el hecho. Oh, podría continuar así contándoos todo lo que se nos prohibía hacer, y se diría que todo lo que era divertido e interesante resultaba pecaminoso a los ojos de mis padres. Pero hay algo en los jóvenes que se revela cuando se le impone una vida demasiado severa, y que nos induce a hacer todas las cosas que se nos niegan. Nuestros padres, al querer hacer que sus tres hijos se volviesen ángeles o santos, solo consiguieron hacernos peores de lo que habríamos sido normalmente. Yo tenía los ojos abiertos de par en par. Estaba fascinada, todos lo estábamos, hasta los gemelos.
Y así las cosas, siguió mamá. Un buen día entró en escena un guapo muchacho que vino a vivir con nosotros. Era hijo de mi abuelo, un hombre que murió cuando este joven tenía solamente 3 años. Su madre se llamaba Alicia y tenía solamente 16 años cuando se casó con mi abuelo, que tenía entonces 55 años. De manera que cuando dio a luz a un niño, pudo haber vivido para haberle convertido en todo un hombre. Desgraciadamente, Alicia murió siendo todavía muy joven. Mi abuelo se llamaba Garland Christopher Fosworth, y cuando murió, la mitad de su fortuna debería haber pasado a su hijo menor, que tenía 3 años. Pero Malcolm, mi padre, se apoderó de esta fortuna haciéndose nombrar albacea, porque naturalmente un niño de 3 años no podía tener ni voz ni voto en la cuestión, y tampoco pudo hacer nada Alicia. Una vez que mi padre lo tuvo todo bien asegurado, echó a Alicia y a su hijo menor que se fueron a Richmond, a casa de los padres de Alicia, donde ésta vivió hasta que se casó por segunda vez. Tuvo unos pocos años de felicidad con un joven que la había querido desde niña y luego este murió también. 2 veces casada y 2 veces viuda, con un hijo joven y con sus padres muertos también. Y entonces, un día, notó un bulto en el pecho y unos pocos años más tarde moriría de cáncer. De esta manera fue como su hijo, Garland Christopher Fosworth, el cuarto de su nombre, vino a vivir aquí. Siempre le llamábamos Chris, a secas. Vaciló. Apretó su brazo en torno a Chris y a mí. ¿Os dais cuenta de a quién me estoy refiriendo? ¿Habéis adivinado ya quién era ese joven? Yo me estremecí. El misterioso tío de mamá y murmuré. ¿Es papá? ¿Te estás refiriendo a papá? Sí, afirmó ella y suspiró hondamente. Me incliné hacia adelante para mirar a mi hermano mayor, que estaba sentado muy quieto, con una extrañísima expresión en el rostro y los ojos como vidriosos. Mamá prosiguió. Tu padre era mi tío, pero solo tenía 3 años más que yo. Recuerdo la primera vez que le vi. Yo sabía que iba a venir, aquel tío mío de quien nunca había sabido o siquiera visto apenas hasta entonces, y quería causarle una buena impresión. De modo que me pasé el día entero preparándome, rizándome el pelo, bañándome y poniéndome el vestido que más me gustaba de todos. Yo entonces tenía 14 años y a esta edad es en la que las chicas comienzan a darse cuenta del poder que tienen sobre los hombres. Y sabía que era lo que la mayoría de los chicos y hombres consideraban bella. Y me figuré que, en cierto modo, estaba en la época de enamorarme. Vuestro padre tenía 17 años. Era el final de la primavera y él estaba en pie en el centro del recibidor, con 2 maletas junto a sus zapatos gastados y tenía la ropa muy usada. Mis padres estaban con él, pero él miraba a su alrededor, deslumbrado por el alarde de riqueza que veía. Yo misma nunca me había fijado apenas en lo que me rodeaba. Estaba allí y lo aceptaba todo como parte de mi vida. Y hasta que me cansé y comencé a vivir sin riqueza, apenas me di cuenta de que había crecido en un hogar excepcional. Mi padre es un coleccionista, compra todo lo que pase por ser una obra de arte única, y no porque comprende el arte, sino porque le gusta poseer cosas. A él le gustaría poseerlo todo si tal cosa fuera posible, sobre todo cosas bellas, y yo solía pensar que yo misma era parte de su colección de Objects Art y que tenía la intención de conservarme para sí, no como un objeto de gozar de mi presencia, sino para impedir que otros gozasen de lo que era suyo. Mi madre prosiguió. Sus mejillas se tenían de rojo, sus ojos miraban al vacío como recordando aquel día excepcional en que un joven tío entró en su vida para cambiar de tal manera. Vuestro padre vino a nuestro lleno de inocencia y de fe suave y vulnerable, no habiendo conocido otra cosa que cariño sincero y auténtico amor, y mucha pobreza. Había vivido en una casita de 4 habitaciones y de ella vino a esta casa enorme, grandiosa, que le hacía abrir los ojos como platos y deslumbraba sus esperanzas, haciéndole pensar que había llegado su época de buena suerte, su cielo en la tierra. Miraba a mis padres con los ojos desbordantes de agradecimiento. ¡Ja! Todavía siento pena cuando pienso en su llegada y en su agradecimiento, porque lo que él miraba habría
debido ser suyo en justicia. Mis padres hicieron todo cuanto pudieron por hacerle ver que no era más que un pariente pobre. Le vi allí, en pie, a la luz del sol, que entraba a raudales por las ventanas y detenía hacia la mitad de la escalera. Su pelo rubio estaba rodeado por un nimbo de luz plateada. Era muy bello, no solo guapo, sino bello. Hay una diferencia entre las dos palabras y la verdadera belleza irradia. Sale de dentro y él era así. Hice un ligero ruido y él levantó la cabeza y sus ojos azules se iluminaron. La verdad todavía recuerdo cómo se iluminaron. Y entonces fuimos presentados y la luz se apagó. Yo era su sobrina y él estaba vedado para mí. Y esto le decepcionó tanto como me decepcionó a mí, porque en aquel mismo día, yo en la escalera y él más abajo, en el recibidor, se encendió en nosotros dos una chispa, una pequeña llama roja que iba a aumentar constantemente, hasta que ya no nos fuese posible renegar de ella. No os daré detalles de vuestros amores para no aturdirlos, dijo algo incómoda al verme a mí inquieta y a Chris tapándose la cara. Basta decir que fue amor a primera vista, porque a veces ocurre así. Quizá fuese que él estaba en el momento de enamorarse como yo, o acaso que los dos necesitábamos a alguien que nos diese calor y afecto. Mis hermanos mayores habían muerto ya para entonces, en accidentes, y yo solo tenía unos pocos amigos, porque nadie estaba a la altura de la hija de Malcolm Fosworth. Yo era su joya, su alegría, y el hombre que me arrancara de él tendría que pagar un precio muy alto. De modo que vuestro padre y yo nos veíamos escondidas en los jardines y nos sentábamos juntos y estábamos hablando durante horas y horas. Y a veces me empujaba a él en un columpio o yo a él y a veces nos subíamos los dos al columpio y lo movíamos con los pies, mirándonos y subiendo cada vez más alto. Él me contó todos sus secretos y yo a él todos los míos. Y no tardó en descubrirse la cosa. Tuvimos que confesar que estábamos muy enamorados y que, con razón o sin ella, teníamos que casarnos. Nos fue preciso fugarnos de esta casa y del dominio de mis padres, antes de que pudiera convertiros en copias fieles de ellos, porque tal era su deseo, podéis creerlo, convertir a vuestro padre, cambiarle, hacer pagar por el error de su madre al casarse con un hombre mayor que ella. Tengo que confesar que lo hicieron todo por él. Le trataron como a su propio hijo porque querían que ocupase el lugar de sus dos hijos muertos. Le mandaron a Yale y fue magnífico estudiante. Tú, Christopher, has heredado su inteligencia. En 3 años consiguió el título, pero no pudo usarlo, porque él no ponía su verdadero nombre y apellido y nosotros teníamos que ocultar al mundo nuestra identidad. Los primeros años de matrimonio fueron difíciles para nosotros, precisamente porque tuvimos que ocultar sus estudios universitarios. Hizo una pausa, miró reflexiva a Chris y luego me miró a mí. Abrazó los gemelos y los besó en la cabeza. Su frente se arrugó y una expresión de inquietud se reflejó en su rostro. Katy, Christopher, espero que vosotros dos me comprendáis. Estáis tratando de comprender lo que nos pasó, ¿verdad? Sí, sí, Chris y yo asentimos. Estaba hablando mi propio idioma, el idioma de la música y el ballet, el amor romántico, los bellos rostros en bellos lugares, los cuentos de hadas que son verdad. Amor a primera vista, oh, justamente lo que iba a pasarme a mí, y me dije que sería así, y que mi amor sería tan bello como había sido papá, de belleza radiante, que me tocaría el corazón. Había que tener amor porque si no, se ajaba uno y se moría. Y ahora escuchadme atentamente, dijo ella en voz baja, lo que daba más énfasis a sus palabras. Estoy aquí como objeto de hacer todo lo que esté en mi mano para que mi padre me vuelva a querer y me perdone por haberme casado con su hermanastro, porque en cuanto cumplí los 18 años, vuestro padre y yo nos escapamos, y 2 semanas después volvimos a casa, y se lo contamos a mis padres. Mi padre casi sufrió un ataque, gritó, armó un gran escándalo y nos echó a los dos de la casa, ordenándonos que no volviéramos, nunca más. Y por eso fui deshederada, y también vuestro padre, porque pienso que mi
padre tenía intención de dejarle algo de su fortuna, no mucho, pero sí algo. La parte principal iba a ser para mí, porque mi madre tiene dinero propio y a juzgar por lo que ella cuenta, la principal razón de que mi padre se casara con ella fue el dinero, que había heredado de sus padres. Aunque en su juventud ella había sido lo que se llama una mujer guapa y no una gran belleza, pero tenía una belleza fuerte y noble, por así decirlo. No, me dije a mí misma llena de amargura. La vieja esa es fea desde que nació. Estoy aquí para hacer lo que esté en mi mano, para que mi padre vuelva a quererme y me perdone por haberme casado con mi tío. Y para ello tendré que representar el papel de hija obediente, que ha aprendido la lección y se ha corregido completamente. Y a veces, cuando uno empieza a hacer un papel, acaba sintiéndolo de verdad. De modo que ahora que todavía soy yo, quiero contaros todo lo que debéis saber. Por eso estoy contándoos todo esto y siendo con vosotros todo lo sincera que puedo. Os confieso que no tengo mucha fuerza de voluntad, ni tampoco sé hacer las cosas por mí misma. Fui fuerte tan solo cuando tenía a vuestro padre para darme fuerza, pero ahora ya no la tengo. Y abajo, en el primer piso, en una pequeña habitación, detrás de una enorme biblioteca, hay un hombre como nunca habéis visto otro igual en vuestra vida. Habéis conocido a mi madre y sabéis un poco de cómo es, pero no conocéis a mi padre, ni quiero que lo conozcáis, hasta que me haya perdonado y acepte que tengo 4 hijos, el padre de los cuales fue su hermanastro, y mucho más joven que él, pero pienso que esto le va a ser muy difícil aceptarlo, aunque no creo que le cueste demasiado perdonarme a mí, ya que ahora vuestro padre ha muerto y es difícil guardar rencor a los que están muertos y enterrados. No sé por qué me sentí muy asustada. Para que mi padre me vuelva a incluir en su testamento, tendré que obligarme a mí misma a hacer todo lo que él me mande. ¿Y qué puede pedirte aparte de obediencia y una actitud de respeto? Preguntó Chris con expresión más sombría y adulta, como si comprendiera perfectamente todo aquello. Mamá le miró largamente, con una mirada llena de dulce compasión, mientras levantaba la mano para acariciar su mejilla juvenil. Era una edición más pequeña del marido a quien hacía tan poco que había enterrado, y no era de extrañar que se le realzaran los ojos de lágrimas. No sé lo que querrá, querido, pero sé lo que fuere tendrá que hacerlo. De cualquier modo tienen que incluirme en su testamento, pero ahora lo mejor es olvidar todo eso. Vi la cara que poníais cuando oís hablaba. No quiero que penséis que lo que dijo mi madre es verdad. Lo que vuestro padre y yo hicimos no fue inmoral. Nos casamos como Dios manda en la iglesia, igual que cualquier otra pareja de jóvenes enamorados. No hubo nada impío en vuestro. Y vosotros no sois hijos del diablo o del mal. Vuestro padre diría que todo eso son estupideces. Mi madre querría convencerlos de que sois indignos. Es otra manera de castigarme a mí y a vosotros. Las reglas sociales las hace la gente, no Dios. Y en algunas partes del mundo se permite casarse a parientes más cercanos y tener hijos, y a nadie le parece mal. Aunque eso no quiere decir que justifique yo lo que hicimos, porque es preciso seguir las leyes de la sociedad en que se vive, y esa sociedad piensa que los hombres y las mujeres están muy emparentados, no deben casarse, porque si lo hacen pueden tener hijos mental o físicamente tarados. Pero también es verdad que nadie es perfecto. Y entonces se echó a medio reír y a medio llorar y abrazarnos a todos muy fuerte. Vuestro abuelo predijo que nuestros hijos tendrían cuernos y cola hendida, cascos como los caballos en los pies. Estaba como loco, quería maldecirnos y hacer que vuestros hijos fuesen deformes, porque deseaba que fuésemos malditos. Pero, ¿se cumplió alguna de sus predicciones? No, gritó casi enloquecida también ella. Se respondió a sí misma. Vuestro padre y yo estábamos algo preocupados cuando quedé embarazada por primera vez. Él se pasó la noche dando vueltas por los pasillos del hospital hasta casi el amanecer, cuando una enfermera salió a decirte que tenía un hijo completamente normal en todos los sentidos y entonces tuvo que ir corriendo para verlo con sus propios ojos. Me hubiera gustado que hubieseis estado ahí, porque habríais visto la alegría que se reflejó en su rostro cuando entró en la habitación, con 2 docenas de rosas en las manos y lágrimas en los ojos, y me besó.
Estaba muy orgulloso de ti, Christopher, orgullosísimo. Regaló 6 cajas de puros y fue enseguida a comprarte una pala de plástico y unos guantes de béisbol, y además un balón de fútbol. Cuando empezaron a salirte los dientes, tú mordías la pala y golpeabas la cuna y la pared para decirnos que querías salir de allí. Luego vino Katy y tú, querida, eras tan guapa y tan perfecta en todo como tu hermano. Y ya sabes lo que te quería tu padre, su bella bailarina Katy, que iba a dejar al mundo asombrada en cuanto apareciera en escena. ¿Te acuerdas de tu primera función de ballet, cuando tenías 4 años? Llevabas un lazo rosa, el primero de tu vida, y cometiste unos pocos errores y todo el mundo se reía en el público y tú aplaudías, como si estuvieras orgulloso a pesar de todo. Y tu padre te mandó una docena de rosas, ¿te acuerdas? Para él, tú eras perfecta, y 7 años después de que llegaras a bendecir nuestra unión, nacieron los gemelos, y ahora teníamos 2 niños y 2 niñas, y habíamos tentado al destino 4 veces, y ganado. 4 niños perfectamente normales, de modo que si Dios hubiese querido castigarnos, habría tenido 4 oportunidades de darnos niños deformes o retrasados. Pero en lugar de esto, lo que nos dio fue lo mejor de lo mejor. De modo que no os dejéis convencer por vuestra abuela ni por nadie de que sois incompetentes o indignos o de que Dios nos quiere. Y si hubiésemos cometido un pecado, habrá sido el pecado de vuestros padres, no el vuestro. Sois los mismos 4 niños que todos nuestros amigos en Gladstone nos envidiaban y llamaban los muñecos de porcelana de Destre. No os olvidéis nunca de lo que teníais en Gladstone, nunca, y seguid creyendo en vosotros mismos y en mí, y en vuestro padre, incluso si está muerto. Seguid queriéndole y respetándole. Se lo merece porque hizo lo que pudo por ser un buen padre. Y no creeráis que hay muchos hombres capaces de hacer todo lo que él hizo. Sonrió, llena de optimismo, a través de sus brillantes lágrimas. Y ahora decidme, ¿quiénes sois? Los muñecos de Destret, gritábamos Chris y yo. Y decidme, ¿creéis jamás lo que os dice vuestra abuela de que sois hijos del diablo? No, no, nunca. Y sin embargo yo me decía que tendría que pensar más tarde y hondarme en la mitad de lo que había oído a las 2 mujeres. Yo quería creer que Dios estaba contento con nosotros y con lo que éramos y quienes éramos. Tenía que creer, necesitaba creer. Asiente me decía yo a mí misma. Di que sí, igual que hace Chris. No seas como los gemelos que no hacían más que mirar a mamá con sus grandes ojos sin comprender nada. No seas tan recelosa, no lo seas. Chris participó en el coro con la más convincente de las voces. Sí, mamá, creo firmemente todo lo que dices, porque si a Dios le hubiese parecido mal tu matrimonio con nuestro padre, os habría castigado a papá y a ti a través de vuestros hijos. Creo que Dios no es tan estrecho de miras, ni tan fanático como nuestros abuelos. ¿Cómo pudo decir la vieja esas cosas tan feas cuando tiene ojos en la cara para ver y puede comprobar por sí misma que no somos feos ni deformes y que desde luego no somos retrasados mentales? El alivio como un río que ha sido contenido por un dique y luego soltando de pronto hizo arrastrar de nuevo en las lágrimas del bello rostro de mamá. Atrajo a Cris hacia sí. Apretándole muy fuerte contra su pecho, besándole en la cabeza, luego le cogió la cara entre las manos y miró hondamente en sus ojos, haciendo caso omiso de nosotros. Gracias, hijo mío, por comprender. Le agradeció, con un susurro ronco y cálido. Gracias de nuevo por no censurar a tus padres por lo que hicieron. Te quiero, mamá. No importa lo que hayas hecho o lo que hagas ahora, siempre te comprenderé. Sí, murmuró ella. Ya sé que lo harás, lo sé. Algo inquieta me miró también a mí, que estaba un poco apartada, oyéndolo todo, sopesándolo todo, y también a ella. El amor no llega cuando uno quiere, a veces surge de pronto contra la voluntad de uno. Bajó la cabeza, alargando las manos para coger de las de mi hermano y haciéndose a ellas. Mi padre me adoraba cuando era joven. Quería tenerme siempre solo para él, no quería que me casara con nadie. Recuerdo cuando tan solo tenía 12 años
que me aseguró que me dejaría toda su fortuna si continuaba a su lado hasta que muriese de viejo. De pronto levantó bruscamente la cabeza y me miró. ¿Habría visto en mí algo de duda, de recelo? Sus ojos se ensobrecieron, se hicieron profundos y oscuros. Juntad las manos, ordenó con energía, erguiendo los hombros y soltando una de las manos de Chris. Quiero que me digáis conmigo, somos niños por completo, normales, mental, física, emocionalmente sanos y buenos en todo, y tenemos tanto derecho a vivir, amar y a gozar de la vida como cualquier otro niño del mundo. Me sonrió y me cogió la mano con la que tenía libre y dijo que también Carrie y Cory tenían que juntar sus manos con las vuestras. Aquí arriba vais a necesitar pequeños ritos para poder pasar los días como pequeños hitos. Os voy a enseñar unos pocos para que los uséis cuando yo no esté aquí. Katy, cuando te miro me veo a mí misma a tu edad. Quiéreme, Katy, ten confianza en mí, por favor. Un poco vacilante hicimos lo que nos dijo, repitiendo la letanía que teníamos que repetirnos a nosotros mismos siempre que nos sintiéramos con duda. Y cuando hubimos terminado, nos sonrió llena de aprobación y como tranquilizarnos. Eso es, declaró con aspecto más contento. Y ahora no creeráis que he vivido este día sin teneros constantemente a los cuatro en mi mente. He pensado mucho en nuestro futuro y he llegado a la conclusión de que no podemos seguir viviendo aquí, donde estamos, todos dominados por mis padres. Mi madre es una mujer cruel y sin corazón. ¿Qué sucede? Que me dio a luz a mí, pero nunca me dio un ápice de amor. Por todo eso se lo dio a sus hijos. Yo pensé, tonta de mí, cuando recibí su carta que me iba a tratar de manera muy distinta a como había tratado antes. Creí que ahora se había suavizado su carácter con la edad, y que en cuanto os viera y os conociera sería para vosotros como todas las abuelas, y os recibiría con los brazos abiertos, y estaría encantada y se sentiría contenta de tener niños a quienes querer de nuevo. No sabéis las esperanzas que tenía de que en cuanto os viese se sofocó de nuevo al borde de las lágrimas, como si nadie que hubiese sentido común pudiera evitar el querer a sus hijos. Comprendo que le caiga mal Christopher y le abrazó muy fuerte y lo besó en la mejilla, porque se parece mucho a su padre, y también me doy cuenta de que en cuanto te mire, Katy, tiene que verme a mí. Y a mí nunca me quiso, aunque la verdad es que no sé por qué, como no fuera porque mi padre me quería demasiado y esto le daba celos. Pero lo que nunca me pasó por la imaginación es que pudiera ser cruel con cualquiera de vosotros o con mis pequeños gemelos. Me convencí a mí misma de que la gente cambia con la edad y se da cuenta de sus errores. Pero ahora veo que me equivoqué. Y se secó las lágrimas. De modo que por eso mañana por la mañana saldré de aquí en coche temprano y en la ciudad más cercana me matricularé en una academia donde aprenda a ser secretaria. Aprenderé mecanografía, taquigrafía, contabilidad y archivo y todo lo demás que hay que saber para ser secretaria. Cuando sepa todas esas cosas, podré encontrar un buen empleo con un buen sueldo y entonces tendré dinero suficiente para sacarlos a todos de esta habitación. Encontraremos un apartamento cerca de aquí y así podré seguir visitando a mi madre. Pronto podremos volver a estar juntos viviendo en nuestra casa de nuevo y volveremos a ser una auténtica y verdadera familia. Oh, mamá, gritó Chris lleno de felicidad. Ya sabía, yo quedarías con la solución. Ya sabía que no nos tendrías aquí encerrados en esta habitación. Se inclinó hacia mí mirándome lleno de complacencia en sí mismo, como si hubiera sabido todo el tiempo que su amada madre iba a resolver todos los problemas, por complicados que fuesen. Tened fe en mí, pidió mamá sonriendo una y otra vez, llena de confianza en sí misma. Volvió a besar a Chris. A mí me hubiera gustado en cierto modo ser como mi hermano Chris y aceptar todo lo que ella decía, como si fuera un solemne voto, pero mis traicioneros pensamientos presentaban demasiada atención a su confesión de que ella no era la persona de voluntad fuerte ni capaz de hacer las cosas por sí misma, sin tener a un papá a su lado para que le diese fuerza. Deprimida, le hice mi pregunta. ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar a ser una buena secretaria? Me contestó inmediatamente, demasiado pronto me pareció a mí. Muy poco tiempo, Katy, cosa de un mes o así, pero
Aunque se tarde un poco más, tendréis que tener paciencia y daros cuenta de que no soy demasiado lista para ese tipo de cosas. No es culpa mía, podéis creerme. Añadió rápidamente como si se diera cuenta de que estaba acusándola de no estar a la altura de las circunstancias. Cuando se nace rico y se va a un colegio interno de esos que son para las hijas de la gente rica y poderosa y luego a una escuela de educación social, se aprenden las reglas de la buena educación y la etiqueta social y también cosas de cultura general, pero sobre todo la preparan a una para la vida romántica, las fiestas de puesta de largo y el arte de recibir y ser una perfecta ama de casa. A mí no me enseñaron nada práctico, no creí que nunca tendría que necesitarlo para trabajar. Pensé que siempre tendré un marido que cuidara de mí, y sin un marido, por lo menos mi padre. Y además todo el tiempo lo pasé enamorada de vuestro padre y sabía que en cuanto cumpliesen los 18 años nos casaríamos. En aquel mismo momento estaba enseñándome cosas útiles. Nunca dependería yo de un hombre hasta el punto de no poder andar por mí misma por el mundo, por crueles que fueran los golpes de la vida. Pero, sobre todo, en aquel momento me sentía ruin, irritada, conmigo misma, avergonzada, culpable, por pensar que ella tenía la culpa de todo. Porque, ¿cómo podía mamá prever lo que iba a pasar en el futuro? Bueno, me tengo que ir, dijo, levantándose para irse, y los gemelos rompieron a llorar. Mamá, mamá, no te vayas, gritaron. Los dos le abrazaron las piernas con sus bracitos. Volveré mañana temprano, antes de salir a buscar esa academia, de verdad, Katy, dijo mirándome a los ojos. Te prometo que haré lo mejor que pueda. Quiero sacaros de este lugar tanto como vosotros queréis salir de él. En la puerta nos dijo que era una buena cosa que hubiésemos visto cómo tenía la espalda, porque así veríamos lo cruel que era su madre. Por Dios santo, obedeced las reglas, sed decentes en el cuarto de baño. Daos cuenta de que es capaz de ser inhumana, no solo conmigo, sino también con los míos. Nos abrió los brazos a los cuatro y corrimos hacia ella, olvidándonos de su espalda azotada. Os quiero muchísimo a todos, sollozó. No lo olvidéis, ya trabajaré como nunca, lo juro. Me siento tan prisionera como vosotros, tan apresada por las circunstancias como vosotros, en cierto modo. Acostáis esta noche con pensamientos de felicidad. Sabed que por las malas que parezcan las cosas, raras veces llegan a ser malas de verdad. Yo soy simpática, ya lo sabéis, y es fácil quererme. Mi padre en otros tiempos me quiso muchísimo, de modo que eso le facilitará el volverme a querer, ¿no creéis? Sí, sí, claro que sí. Haber querido algo muchísimo en otros tiempos le hacía a uno vulnerable a otro ataque de amor. Yo lo sabía porque había estado ya enamorada 6 veces. Y cuando estéis acostados y el cuarto esté oscuro, recordad que mañana, después de matricularme en esa academia, iré a compraros juguetes y juegos nuevos para que ocupéis vuestras horas y estéis contentos, y ya veréis cómo antes de mucho tiempo mi padre volverá a quererme y me lo perdonará todo. Mamá, le dije, ¿tienes dinero bastante para comprarnos cosas? Sí, sí, contestó apresuradamente. Tengo bastante, y además mis padres son gente orgullosa y no querrían que sus amigos y vecinos me vean mal vestida y arreglada. Me darán lo que necesite, como también cuidarán de vosotros, ya veréis. Y todo el tiempo y todo el dinero que me sobre lo ahorraré para el día en que podamos ser libres y de nuevo vivir en nuestra propia casa como solíamos y volvamos a ser de nuevo una familia. Estas fueron sus palabras de despedida. Y entonces nos envió besos con la mano y luego cerró la puerta y echó la llave. Nuestra segunda noche encerrados, y ahora sabíamos mucho más, quizá demasiado. Después de irse mamá, tanto Chris como yo, nos metimos en la cama. Me sonrió mientras se apretaba contra la espalda de Cory, y ya sus ojos estaban llenos de sueños. También los cerró al tiempo que murmuraba: Buenas noches, Katy, y que os muerdan las chinches. Me apreté contra el cuerpecito caliente de Carrie, imitando a Chris, y la tenía rígida en mis brazos, con mi rostro metido en su pelo suave y dulce. Pero me sentía inquieta, y poco después me volvió hacia arriba, mirando al techo y notando el gran silencio de aquella enorme casa, que se iba sumiendo en el reposo nocturno.
No se oía un solo ruido de movimientos en la enorme casa, ni siquiera el débil timbrazo del teléfono, ni un aparato de la cocina desconectándose, ni un perro que ladrara afuera, ni un coche que pasara arrojando una luz que pudiera, pensaba yo con esperanza, penetrar a través de las pesadas cortinas. Insidiosos pensamientos penetraban en mi mente, diciéndome que nadie nos quería, que estábamos encerrados, hijos del demonio. Estos pensamientos querían seguir merodeando para darme sensaciones de infelicidad. Tuve que encontrar la manera de arrojarlos de mí. Mamá nos quería, nos necesitaba, haría lo que pudiese por ser una buena secretaria de algún hombre afortunado. Lo haría. Yo sabía que lo haría. Resistiría los intentos de los abuelos de apartarla de nosotros. Lo resistiría, lo resistiría. Dios, recé. Por favor, ayude enseguida a mamá. Hacía un calor terrible en aquel cuarto y la atmósfera era pesada. Fuera se oía el viento que agitaba las hojas de los árboles, pero no era suficiente para refrescarnos. Solo bastante para indicar que allá afuera hacía fresco y que también lo haría aquí adentro con solo que abriéramos las ventanas de par en par. Pensativamente suspiré anhelando aire fresco. ¿No nos había dicho mamá que las noches en las tierras montañosas son siempre frescas, hasta en el verano? Y ahora estábamos en verano, pero con las ventanas cerradas no hacía nada de fresco. En la oscuridad sonrosada, Chris murmuró mi nombre. ¿En qué piensas? Me preguntó. En el viento. Suena como si fuera un lobo. Ya sabía que estabas pensando en algo alegre, Dios. La verdad es que te das las pintas sola para imaginar cosas deprimentes. Pues tengo algo más. Vientos que susurran como almas de muertos que tratan de decirnos algo. Gimió. Pero ahora escúchame tú a mí, Cat Catherine Dow. El nombre que pensaba yo ponerme al día en que hiciese mi aparición en las tablas, te ordeno que dejes de estar ahí, echada, rumiando esos pensamientos de miedo. Tomaremos las horas según vengan, y no nos detendremos a pensar en las que están por venir. Y de esta manera, todo te resultará más fácil que si te pones a pensar en días y semanas. Piensas en la música, en la danza, en el canto. ¿Es que no has oído decir que uno nunca se siente triste con música y baile en la cabeza? ¿Y en qué vas a pensar tú? Repliqué. Pues si tuviera menos sueño, compondría 10 tomos de pensamientos. Pero lo que ocurre es que me siento demasiado fatigado para contestar. Y además ya sabes cuál es mi objetivo. Por lo que se refiere a este momento, me limitaré a pensar en los juegos que tendremos tiempo de dedicarnos. Bostezó, se estiró y me sonrió. ¿Qué pensaste de todo eso que nos contó mamá sobre tíos que se casan con sus sobrinas y tienen hijos con cascos, tabos y cuernos? Como persona que se dedica a la búsqueda del conocimiento de todo tipo y como futuro médico, dime, ¿es científicamente posible? No, respondió, como si estuviera completamente al tanto en la cuestión. Porque si lo fuese, abundarían en el mundo los monstruos con aspecto de demonios. Y si quieres que te diga la verdad, a mí me gustaría ver un demonio, aunque solo fuese una vez. Yo los veo constantemente en sueños, repuse. Bah, se burló. Tú y tus sueños absurdos. ¿No crees que los gemelos se portaron estupendamente? La verdad es que me sentí muy orgulloso de ellos cuando se enfrentaron con esa abuela gigantesca con tanta valentía. Dios, la verdad es que tienen valor. Llegué a temerme que les hiciera algo realmente malo. Y lo que hizo no fue espantoso. Agarró a Carrie por el pelo, eso debe de doler, y abofeteó a Cory y lo hizo rodar por el suelo, y eso también dolería. ¿Qué más quieres aún? Podría haberse portado peor, opinó. Pienso que está loca de atar. Probablemente tienes razón, murmuró ya medio dormido. Los gemelos son unas criaturas. Cory no quería más que defender a Carrie, ya sabes cómo se defienden uno al otro constantemente. Vacilé. Oye, Chris, ¿crees que nuestros padres hicieron bien en enamorarse? ¿No deberían haber hecho algo para impedirlo? No sé, pero no hablemos de eso, me inquieta. También a mí, pero me figuro que esa es la razón de que todos nosotros tengamos los ojos azules y el pelo rubio. Sí, los muñecos de Destred, justo lo que somos. Tienes razón.
Siempre me ha gustado pasarme el día jugando, y figúrate cuando nuestra madre nos traiga ese juego nuevo de Monopoly de lujo. Tendremos tiempo por fin de terminar un juego. Y es que nosotros dos nunca habíamos terminado un juego, a Chris, y las zapatillas de plata de bailarina son para mí. Vale, murmuró. Yo me quedo con la chistera o con el coche de carteras. La chistera hace el favor. Bueno, lo siento, se me olvida, y enseñaremos a los gemelos a ser banqueros y contar el dinero. Pero primero tenemos que enseñarles a contar. Eso no será difícil porque los Fosgor somos amos en cuestiones del dinero, pero nosotros no somos Fosgor. Pues, ¿qué somos? Somos Dulanganger, eso es lo que somos. Bueno, como quieras. Y volví a darme las buenas noches. Una vez más me arrodillé junto a la cama y junté las manos como se hace para rezar, bajo la barbilla, y comencé muy bajo. Y ahora que me acuesto le pido al Señor que guarde mi alma, pero no sé por qué no me salía. Esas palabras sobre guardar mi alma, si me muriese antes de despertar. Y tuve que omitir una vez más esa parte de la oración, y pedí de nuevo bendiciones para mamá, Chris y los gemelos, y también para papá, donde quiera que estuviese en el cielo. Y entonces, cuando me vi de nuevo en la cama, no se me ocurrió otra cosa que ponerme a pensar en el pastel o las pastas y el helado que la abuela nos había prometido a medianoche si éramos buenos. Y habíamos sido buenos, por lo menos hasta que Carrie comenzó a berrear, pero a pesar de todo la abuela no nos había traído los postres. ¿Cómo podía saber que íbamos a ser luego tan poco merecedores de ello? ¿En qué estás pensando ahora? Preguntó Chris con voz adormilada y monótona. Yo pensaba que ella estaba dormido y no observándome. En nada, en el helado y el pastel o las pastas que la abuela nos dijo que nos traería si éramos buenos. Mañana será otro día, de modo que no te desesperes, y a lo mejor mañana los gemelos se olvidan de que no están en el jardín. No tienen buena memoria. No. La verdad era que no la tenían. Ya habían olvidado a papá, que murió en abril pasado. Hacía muy poco. Con cuánta facilidad prescindía Cory Carey de un padre del que tanto les habían querido. Pero yo no podía renunciar a él. No renunciaría a él nunca, aun cuando ya no consiguiera recordarle con mucha claridad. Le sentía.